¿Ha sentido últimamente que algo oscuro ronda su hogar, aunque nadie diga una palabra? ¿Se ha despertado en la madrugada con un peso en el pecho, con pensamientos que no son suyos, con un miedo que no puede explicar? Muchos, sin saberlo, están abriendo puertas a fuerzas que no entienden, y el precio que se paga no es pequeño. Se rompe la paz del hogar, se debilita la fe y, lo más triste, se pierde la esperanza. Hoy millones de personas mayores están siendo testigos de un cambio silencioso pero profundo en sus familias. Ya no hay armonía, los hijos se alejan, las enfermedades aparecen sin causa clara y el ambiente se vuelve cada vez más tenso. Y mientras tanto, el mundo, a través de películas, libros y programas de televisión, glorifica la oscuridad como si los demonios fueran invencibles, imparables y llenos de poder. Pero escúcheme con atención: no hay demonio en el infierno, no hay espíritu del mal, no hay sombra tan profunda que pueda resistir el poder del nombre de Jesucristo. Esta no es una historia para asustar niños, ni una idea sacada de un cuento antiguo. Es la verdad que Dios nos revela en su palabra. La batalla espiritual es real y usted la está enfrentando, tal vez sin darse cuenta. Es el enemigo actuando, pero escuche bien: hay esperanza. Dios ya nos ha entregado las armas necesarias para expulsar todo poder demoníaco y recuperar nuestro hogar para su gloria. Esta no es una guerra que se lucha con los puños ni con armas humanas. Usted no puede discutir con un demonio, no puede razonar con las tinieblas, pero cuando se para sobre la autoridad de la palabra de Dios, cuando la proclama con fe, los demonios tiemblan. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos saben muy bien quién es Jesús, conocen el poder de su sangre y saben que no tienen ninguna autoridad donde un hijo de Dios permanece firme en la fe. Así que hoy le pregunto: ¿qué hay en su hogar? ¿Qué palabras se están hablando allí? ¿Qué influencias ha permitido entrar? ¿Está dejando espacio para que el enemigo actúe? Si es así, ha llegado el momento de tomar de nuevo el control. Es tiempo de ponerse de pie, declarar la guerra al diablo y apropiarse de la victoria que Cristo ya ganó para usted en la cruz. Hoy vamos a ver 5 versículos poderosos, 5 espadas con las que cortaremos toda fuerza del mal que haya intentado entrar en su casa. Pero antes de eso, usted necesita decidir. ¿Está listo para pelear? ¿Está dispuesto a levantarse? ¿Está dispuesto a echar fuera al enemigo de una vez por todas? Porque le aseguro que cuando la palabra de Dios se habla con fe, cuando el nombre de Jesús se proclama con autoridad, los demonios no tienen más opción que huir. No hay nada más poderoso en todo el universo que la palabra de Dios. Esa misma voz que creó los cielos, que separó las aguas del mar, que levantó a los muertos. Esa voz sigue viva, sigue activa, sigue hablando hoy. Y cuando esa palabra es proclamada, el infierno tiembla. Muchos creyentes viven como si no tuvieran poder alguno frente al enemigo. Caminan cabizbajos, cargados de temor, hundidos en ansiedad, atrapados en ciclos de pecado y opresión. Pero esa no es la vida que Dios ha diseñado para usted. El enemigo quiere mantenerle en silencio porque sabe que en el momento en que usted abra su boca y proclame las promesas de Dios, su dominio sobre su hogar se rompe. Recuerde a Jesús en el desierto. Cuando Satanás vino a tentarlo, él no discutió, no entró en debates. Él habló la palabra. Escrito está, fue su arma. Y 3 veces lo intentó el diablo, y 3 veces fue derrotado por la palabra. Si el mismo Hijo de Dios enfrentó al enemigo con las Escrituras, ¿cuánto más nosotros? Hay quienes aquí han estado orando por un cambio en su hogar, clamando por paz,
por restauración, por liberación. Pero yo le pregunto, ¿qué está hablando sobre su casa? ¿Está llenándola con el poder de la palabra de Dios? ¿O está dejando que palabras de duda, de temor y de negatividad echen raíz? Porque escúcheme bien, lo que usted declara sobre su hogar tiene poder. Proverbios 18:21 dice que la lengua tiene poder para dar vida o para dar muerte. Usted puede hablar vida o puede hablar muerte. Puede llenar su casa con la presencia de Dios o puede abrirle la puerta al enemigo con sus palabras. Así que hoy le vuelvo a preguntar, ¿qué está declarando? Cuando el enemigo susurra mentiras, ¿usted responde con la verdad? Cuando el temor se asoma, ¿usted se para sobre las promesas de Dios? Porque cuando usted proclama su palabra en voz alta, el enemigo no tiene más remedio que retroceder. Esta noche vamos a hablar las escrituras que hacen huir a los demonios. Vamos a llenar nuestros hogares con la palabra de Dios. Y cuando lo hagamos, le aseguro que las fortalezas caerán, la oscuridad se disipará y la libertad llegará. Escúcheme bien, Satanás no le teme a sus opiniones, no le asustan sus emociones, ni siquiera le teme a que usted asista a la iglesia. Pero hay algo que sí lo aterroriza: la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra no es tinta sobre papel, es vida, es poder, es arma de guerra. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Medite en eso un momento. La Biblia no es simplemente un libro de historia, es la voz de Dios escrita para nosotros. Y cuando usted la proclama, el cielo se mueve y el infierno tiembla. Recuerda lo que pasó en el Evangelio de Mateo cuando Jesús confrontó a los demonios. Le suplicaban: ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mateo 8:29. Ellos sabían que su tiempo era corto. Ellos sabían que no tenían ningún poder frente a él. Y escúchame bien, ese mismo Jesús, el que hacía temblar a los demonios, es el mismo que vive dentro de ti. Entonces yo te pregunto hoy, si Satanás tiembla ante la palabra de Dios, ¿por qué hay tantos creyentes que guardan silencio? Algunos de ustedes están viviendo bajo opresión demoníaca en su propio hogar y ni siquiera se han dado cuenta. Hay una pesadez en el ambiente que no pueden explicar. Viven con tensiones constantes, con enojo que se enciende sin razón, con confusión que invade a la familia. Sus hijos no encuentran descanso, se rebelan, tienen noches agitadas. Y sin embargo, en lugar de pelear con la palabra de Dios, están luchando con sus propias fuerzas. Iglesia, escúchame bien. El diablo no huye por cómo te sientes. Él huye cuando se levanta la palabra de Dios. Cuando tú proclamas lo que dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso no es solo un bonito consejo, eso es una orden del cielo que los demonios deben obedecer. Cuando tú declaras lo que dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. No estás simplemente repitiendo un versículo, estás recordándole a Satanás que su derrota ya fue sellada. Algunos han estado clamando por libertad, pero el Señor te dice hoy: ya te he dado el arma, úsala. Abre tu boca y habla la palabra. Camina por tu casa y proclama las escrituras sobre tu familia. Toma autoridad en el nombre de Jesús y verás cómo la oscuridad tiene que retroceder. Satanás no teme a un cristiano callado, pero cuando un hijo de Dios toma la espada del Espíritu, él sabe que su tiempo se acaba. Escúchame bien, los demonios no entran a un hogar por accidente, no andan vagando como viajeros perdidos buscando dónde quedarse.
Ellos entran donde se les da permiso. Hay hogares vulnerables al ataque del enemigo y muchos creyentes ni siquiera se han dado cuenta de que han dejado la puerta abierta. No una puerta física, sino una puerta espiritual. El enemigo siempre anda buscando por dónde entrar, y si encuentra una abertura, no dudará en aprovecharla. Mira lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, Dios les dio una instrucción antes de enviar la última plaga. Les dijo que tomaran la sangre del cordero y la pusieran sobre los postes de sus puertas. Éxodo 12:7. Cuando pasó el destructor, al ver la sangre, pasó de largo aquella casa. Pero dime, ¿qué hubiera ocurrido si uno de ellos hubiera ignorado esa instrucción? Si hubiera decidido no cubrir su casa con la sangre, el enemigo habría tenido acceso. Y lo mismo sucede hoy. Muchas personas están siendo oprimidas espiritualmente en sus hogares porque no han cubierto su casa con el poder de Cristo. Han dejado la puerta abierta con compromisos que no agradan a Dios, con pecados ocultos, con cosas que permiten en su hogar y que invitan a las tinieblas en lugar de a la luz. Algunos hogares son vulnerables por pecados no confesados. La palabra lo dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. El pecado le da al enemigo derecho legal para actuar. Por eso Jesús decía, arrepiéntete y no peques más, porque él sabía que el pecado sin arrepentimiento es como una invitación abierta para que el enemigo destruya. Hay hogares que están bajo ataque por causa del temor y de la duda. Escúchame, el miedo no es solo una emoción, es un espíritu. Y 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo es una de las armas favoritas de Satanás, porque debilita tu fe y abre la puerta a la opresión. Hay hogares que están en peligro por lo que se permite dentro. Algunos creen que no importa lo que ven, lo que escuchan o los objetos que traen a su casa. Pero escúchame con atención. No puedes invitar a las tinieblas y esperar caminar en la luz. Si llenas tu hogar de cosas que exaltan el mal, la brujería, las prácticas ocultas o el entretenimiento que no honra a Dios, estás sentando al enemigo a tu mesa. Pero aquí está la buena noticia: no tienes que vivir así. Hoy puedes cerrar esa puerta, puedes limpiar tu hogar y declararlo un lugar donde solo habita el Espíritu Santo. Puedes ungir las puertas, orar en cada habitación y proclamar la palabra hasta que se vaya la oscuridad. Algunos de ustedes se han estado preguntando, ¿por qué hay tanto caos en mi casa? ¿Por qué siento este peso tan fuerte? Ha llegado el momento de recuperar tu territorio. Es hora de sacar todo aquello que invita al enemigo. Arrepiéntete de todo lo que le haya dado acceso y declara con fe: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. El enemigo no tiene lugar en tu hogar. Échalo fuera hoy en el nombre de Jesús. Hay algo que a los demonios les encanta usar para entrar a tu casa: el miedo. El miedo no es simplemente una emoción o una reacción. El miedo es un espíritu, y es un espíritu que no viene de Dios. 2 Timoteo 1:7 nos lo dice con claridad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Escúchame bien, si el miedo ha entrado a tu casa, no viene de Dios. Ese temor que te visita en la noche, esa ansiedad que llena tu mente, esa preocupación que te paraliza, todo eso es un ataque del enemigo. Y si tú lo permites, si lo toleras, él va a echar raíces. El miedo es mentiroso. El miedo te dice que no estás seguro. El miedo te susurra que estás solo. El miedo te grita que nada va a cambiar.
Pero la palabra de Dios te dice la verdad. Te dice que Él está contigo, que ninguna arma forjada contra ti prosperará, que Él te ha dado poder. El enemigo quiere que vivas asustado porque el miedo debilita tu fe. Si logra mantenerte en temor, te impedirá pararte firme en la autoridad que Dios ya te ha dado. Pero escúchame hoy, el miedo no tiene lugar en la vida de un hijo de Dios. Mira lo que dice ese versículo. Dios no nos ha dado espíritu de miedo. Eso significa que si no viene de Dios, tú no tienes por qué aceptarlo. Él te ha dado poder, no eres débil. Tienes el poder del Espíritu Santo habitando dentro de ti. Él te ha dado amor. El miedo no puede resistir en un corazón lleno del amor perfecto de Dios, porque el amor perfecto echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Él te ha dado dominio propio. El miedo quiere traer confusión, pero Dios te da claridad, te da paz, te da sabiduría. El miedo quiere traer confusión, pero Dios te da claridad, te da paz, te da sabiduría. Algunos de ustedes han estado batallando con el temor en su casa por demasiado tiempo. Han sido atormentados por pesadillas. Sus hijos se despiertan asustados. Se siente una carga en el ambiente. Es tiempo de tomar autoridad. Ponte de pie en tu casa como si estuvieras ante el trono del Altísimo y proclama en voz alta lo que dice 2 Timoteo 1:7. Di con convicción, como quien sabe en quién ha creído: temor, tú no vienes de Dios, no tienes lugar en esta casa, te rechazo en el nombre de Jesús. Declara con autoridad que este hogar está lleno del poder de Dios, del amor que viene del cielo y de una mente sana, firme en la verdad. Y mientras lo haces, observa cómo el enemigo huye, porque no puede resistir cuando un hijo de Dios se pone de pie en fe. El miedo no puede permanecer donde hay fe. La oscuridad no puede resistir donde brilla la luz de Dios. Hoy el Señor te habla y te dice: no temas, permanece en mi poder, camina en mi amor, mantén tu mente fija en mis promesas. Y cuando obedeces esa voz suave pero firme, las cadenas del temor se rompen y la paz que sobrepasa todo entendimiento inunda tu hogar. Sí, hay una batalla sobre tu casa, pero escúchame bien, el enemigo ya fue derrotado en la cruz. Isaías 54:17 declara que ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia proviene de Él, dice el Señor. No es solo un versículo reconfortante, es una proclamación de victoria. El enemigo intentará levantar armas, buscará atacar tu hogar con confusión, miedo, enfermedad, división y desaliento. Pero escucha con atención, no funcionará. La palabra de Dios afirma que las armas pueden formarse, pero no tendrán éxito. Eso significa que toda enfermedad que intente tocar a tu familia no prosperará. Todo espíritu de temor que busque entrar en tu hogar no prosperará. Todo ataque contra tu matrimonio, tus hijos, tu paz, no prosperará. ¿Por qué? Porque estás cubierto por el Señor. Esta promesa es para ti si eres hijo de Dios. Esta es tu herencia. Pero hay más. No solo dice que las armas no prosperarán, también afirma que toda lengua que se levante contra ti en juicio, tú la condenarás. ¿Sabes por qué? Porque el acusador, como lo llama Apocalipsis 12:10, es Satanás. Él lanza mentiras, susurra dudas, intenta hacerte creer que no eres lo suficientemente fuerte, que jamás serás libre, que tus oraciones no tienen valor. Pero, ¿qué dice la palabra? Tú las condenarás. Eso significa que no debes quedarte en silencio ante las mentiras del enemigo. Debes hablar, abrir tu boca y declarar: Satanás, eres un mentiroso. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mi hogar está cubierto por la sangre de Jesús. Mi familia le pertenece al Señor.
Algunos de ustedes han estado bajo ataque y se han preguntado, ¿cuándo terminará? Esta noche puede ser la noche en que te pongas de pie sobre esta promesa. Esta puede ser la noche en que canceles toda asignación demoníaca contra tu casa. Esta puede ser la noche en que levantes tu voz y digas, basta ya. Cuando proclamas Isaías 54:17 sobre tu hogar, el enemigo no tiene más opción que retroceder. Las flechas que lanzó caerán sin fuerza. Las trampas que preparó no funcionarán. No estás peleando para alcanzar la victoria, estás peleando desde la victoria. La batalla ya fue ganada. Mantente firme, proclama esta palabra y observa cómo se deshacen todos los planes del enemigo. Y si hay un versículo que hace temblar a los demonios, es Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Escucha con atención. Esto no es una sugerencia, es una estrategia divina para la victoria. Muchos creyentes están bajo ataque porque no comprenden esta verdad. Creen que si ignoran al diablo, él los dejará en paz. Piensan que si no dicen nada, el enemigo no los notará. Pero déjame decirte algo, Satanás no se va por accidente. Él huye cuando es resistido. Ahora, desglosamos este versículo. Primero, sométanse a Dios. Aquí es donde muchos fallan. Quieren resistir al diablo, pero no quieren someterse al Señor. Pero escúchame, no puedes tener autoridad sobre el enemigo si no estás bajo la autoridad de Cristo. Déjame ilustrártelo. Imagínate a un oficial de policía tratando de arrestar a un delincuente, pero él mismo vive en rebeldía contra la ley. No tendría ninguna autoridad. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. No puedes caminar en victoria sobre Satanás si aún vives apartado de Dios. Someterse significa rendirse. Significa alinear tu vida con la voluntad divina. Significa arrepentirte del pecado, obedecer su palabra y vivir bajo su señorío. Una casa totalmente rendida a Dios se convierte en una fortaleza de luz, donde las tinieblas no pueden entrar. Y luego, la segunda parte, resistid al diablo. La palabra resistir es un término militar. No significa tolerar o ignorar. Significa mantenerse firme, hacer frente, luchar. Aquí comienza la verdadera guerra espiritual. Resistir al enemigo es rechazar sus mentiras, negarse a sus tentaciones y declarar la palabra de Dios contra él. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, resistió a Satanás diciendo, escrito está. No negoció, no cedió, habló la verdad y el enemigo tuvo que retirarse. Y mira la promesa, y huirá de vosotros. ¿Lo notaste? No dice que quizá huirá, no dice que con suerte se irá. Es una certeza. Satanás es un enemigo derrotado. No tiene opción cuando un creyente se para sobre la autoridad de la palabra de Dios. Pero si no resistes, si no te mantienes firme, si no usas la palabra como espada, el enemigo intentará quedarse. Algunos han estado librando batallas por demasiado tiempo. Han sido acosados por el miedo, la ansiedad, la división y la opresión en su hogar. Pero hoy Dios te da la llave. Sométete a Él, resiste al enemigo y verás cómo el diablo huye. Es hora de tomar tu posición. Es momento de dejar de tolerar los ataques del adversario. Es momento de levantarte en fe y declarar: estoy cubierto por la sangre de Jesús. Esta casa le pertenece al Señor. Satanás, no tienes autoridad aquí. En el nombre de Jesús, vete. Y cuando lo hagas, el enemigo huirá, la oscuridad se disipará y la presencia de Dios llenará tu casa. Santiago 4:7 es tu versículo de victoria. Proclámalo, créelo y observa cómo el enemigo huye. Escucha lo que te digo hoy. Cuando tu hogar está cubierto por Dios, ningún demonio puede traspasar esa cobertura.
Salmo 91:10 dice: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Esta es una promesa poderosa, es una promesa sagrada, firme como la palabra de Dios, que cuando uno habita bajo la sombra del Altísimo, su hogar está resguardado. Pero escúchame bien, esta promesa no es para todo el mundo. Es para aquellos que viven en el lugar secreto del Altísimo, como nos lo enseña el Salmo 91. Es para los que no solo claman a Dios cuando están en apuros, sino que caminan con Él cada día. Para quienes hacen del Señor su morada constante, quienes confían en su nombre y proclaman con convicción: Jehová es mi esperanza y mi castillo. Cuando haces de Dios tu refugio, ningún mal puede cruzar la puerta de tu casa. Eso quiere decir que ningún ataque del enemigo, ningún espíritu de temor, angustia ni hechicería puede permanecer en tu hogar. Ninguna peste, ninguna enfermedad, ninguna maldición puede echar raíces en tu familia. Hay quienes me están escuchando ahora y han sentido una oscuridad en su casa. Han percibido una presión, un ambiente extraño, una inquietud inexplicable. Es hora de aplicar la palabra del Señor con firmeza. Camina por tu casa declarando: no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Así como en Egipto, cuando los israelitas marcaron sus puertas con la sangre del cordero y el destructor no pudo entrar, como leemos en Éxodo 12:23, hoy la sangre de Jesús es tu cobertura, su palabra es tu escudo. El Salmo 91 es tu declaración de protección. Si has estado enfrentando ataques espirituales en tu hogar, ha llegado el momento de tomar la autoridad que Cristo te ha dado. Ora por tus puertas, tus ventanas, cada habitación. Proclama el versículo 10 del Salmo 91 sobre tu familia. Dile al enemigo: no tienes lugar aquí. Y cuando lo hagas, todo espíritu impuro, toda fuerza demoníaca, toda obra de las tinieblas tendrá que salir. Tu casa le pertenece al Señor. Y cuando Dios habita en tu hogar, el mal no puede quedarse. Escúchame bien en este día. Tú no estás débil, ni estás sin poder. Si estás en Cristo, se te ha otorgado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Sabes lo que eso significa? No es solo una frase alentadora, es una proclamación de guerra espiritual. Jesús mismo les dio autoridad a sus seguidores sobre el adversario. Eso quiere decir que no tienes que vivir con miedo, no tienes que tolerar la actividad del enemigo, no tienes que cargar con el peso de sus ataques. El enemigo quiere hacerte creer que no puedes hacer nada, que estás indefenso. Pero escúchame con atención: Satanás es un mentiroso. La Biblia afirma que se te ha dado poder para pisotear las obras del diablo, no para huir de ellas, no para esconderte, sino para vencerlas bajo tus pies. Algunos han estado experimentando opresión en su hogar, perturbaciones extrañas, pesadillas, tensión, confusión, miedo. Pero no tienes que vivir así. Tienes la autoridad para ponerte de pie y ordenar que todo espíritu maligno se vaya en el nombre de Jesús. Déjame decirte algo: los demonios no obedecen emociones, no responden al temor, responden a la autoridad del nombre de Jesús, proclamado con fe. Cuando Jesús caminó por esta tierra, los demonios temblaban ante Él, le rogaban que no los expulsara, y ahora ese mismo Jesús vive dentro de ti. Eso significa que cuando tú le ordenas al enemigo que se vaya, él no tiene opción, debe huir. Pero escucha bien, la autoridad debe ejercerse. Si un agente de policía no hace valer la ley, los criminales hacen lo que quieren. Así también, si un creyente no utiliza la autoridad que Cristo le dio,
el enemigo intentará operar con libertad. Hoy Dios te está diciendo: toma autoridad sobre tu casa, camina por cada habitación y declara: he recibido poder sobre el enemigo. Todo espíritu inmundo, toda fuerza de las tinieblas, fuera en el nombre de Jesús. Unge tu hogar, cubre a tu familia en oración y mantente firme sobre Lucas 10:19. Porque cuando sabes quién eres en Cristo, el enemigo pierde su poder. Escúchame bien, tú no tienes que permitir que los demonios tengan acceso a tu hogar. Tienes el poder para cerrarles la puerta. Mateo 18:18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no es una frase bonita, es una ley espiritual. Jesús nos enseña que se nos ha dado autoridad para atar las fuerzas de las tinieblas y desatar el poder del cielo en nuestro hogar. Eso significa que puedes atar toda fuerza demoníaca que quiera atacar a tu familia. Puedes atar el espíritu de temor, de depresión, de confusión, de división. Puedes frustrar los planes del enemigo antes de que siquiera se manifiesten. Y no solo eso, también puedes desatar el poder de Dios en tu casa. Desatar paz, gozo, protección, sanidad y la presencia misma del Señor. Pero presta atención, atar y desatar requiere de tu voz. No basta con pensarlo, hay que proclamarlo. Algunos han estado tolerando por demasiado tiempo actividad demoníaca en su hogar. Perturbaciones extrañas, pesadillas, tensión, una pesadez sin explicación. Lo has sentido, pero no te has levantado a enfrentarlo. Es hora de abrir la boca y ejercer autoridad. Camina por tu casa y proclama: en el nombre de Jesús, ato todo espíritu impuro en este hogar. Ato el miedo, la confusión y todo lo que no viene de Dios. Y desato la presencia del Espíritu Santo, la paz de Dios y el poder del cielo sobre este lugar. Y cuando lo hagas, el ambiente cambiará. Las tinieblas huirán y la presencia de Dios llenará tu casa. Mateo 18:18 es tu llave espiritual. Úsala para cerrar la puerta al diablo y abrirla al cielo. Pero escúchame bien, hermano, hermana. Tu lucha no es contra las personas. No es contra tu esposo, ni tu esposa, ni contra tus hijos, tus compañeros de trabajo o tus vecinos. La verdadera batalla se libra en un plano mucho más profundo, en el mundo espiritual. Efesios 6:12 nos revela esta verdad con claridad. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje es clave porque desenmascara la estrategia del enemigo. Satanás quiere que tú te distraigas, que pienses que tus problemas son normales, que las dificultades en tu hogar son casualidades o simplemente fruto del carácter. Pero la palabra de Dios nos abre los ojos. Estamos frente a una batalla espiritual. Algunos de ustedes han estado viviendo en medio de conflictos constantes en su casa. Discusiones, división, malos entendidos. Y quizás has pensado que son diferencias de personalidad, pero va mucho más allá. El enemigo siembra contienda porque sabe que un hogar dividido no puede sostenerse. En Marcos 3:25 Jesús lo dijo: y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Hay quienes están librando batallas contra la ansiedad, la depresión, la opresión dentro del hogar. Has intentado de todo: libros de autoayuda, consejería, medicamentos, pero nada parece funcionar. ¿Por qué? Porque esta lucha no se gana con armas humanas. Es una batalla espiritual que requiere armas espirituales. Efesios 6:12 es un llamado a despertar, a reconocer que lo que estás enfrentando no es un problema común, es un ataque espiritual. Y si la batalla es espiritual, entonces debes luchar
con armas que vienen de Dios. La palabra viva declara las escrituras en tu casa, proclama las promesas que el Señor te ha dado. La oración, el ayuno son armas poderosas que rompen ataduras y hacen huir al enemigo. La sangre de Cristo, cúbrete con ella. Cubre tu casa, tu familia, cada rincón de tu vida con ese poder que no tiene igual. Y el nombre de Jesús. Oh, cuánta autoridad hay en ese nombre. Los demonios tiemblan cuando se pronuncia con fe. Este versículo no está aquí para asustarte, está aquí para equiparte. Dios no te ha dejado sin defensa. Unos versos más adelante te entrega toda la armadura espiritual, Efesios 6:13 al 18. Eso significa que tú no estás peleando para obtener la victoria. Estás peleando desde la victoria. Así que hoy, párate firme y declara: veo quién es el verdadero enemigo. No estoy peleando contra personas, estoy enfrentando fuerzas espirituales. Y en el nombre de Jesús ya he vencido. Cuando entiendes Efesios 6:12, dejas de malgastar tus fuerzas en peleas equivocadas. Ya no discutes ni te frustras en vano. Comienzas a orar, a declarar, a pararte sobre la fe, y es ahí cuando el enemigo pierde todo poder. Amado, la batalla es real, pero la victoria también. El enemigo querrá traer miedo, confusión, tinieblas sobre tu hogar, pero tú tienes la espada del Espíritu, la palabra viva que corta toda mentira, todo ataque, toda fortaleza del infierno. Estos versículos no son solo letras sobre una página, son armas, son llaves celestiales que abren el poder del cielo y cierran la puerta al enemigo. Según de Timoteo 1:7 dice que el temor no tiene lugar en tu casa. Dios te ha dado poder, amor y dominio propio. Isaías 54:17 nos asegura que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Cada ataque está ya derrotado. Salmo 91:10 declara que ningún mal llegará a tu morada. Tu casa está bajo cobertura divina. Lucas 10:19 afirma que tienes autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y Mateo 18:18 nos recuerda que lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates aquí será desatado allá. Pero escucha bien, estas promesas solo se activan cuando las usas. El diablo no teme una Biblia cerrada en tu estantería, teme una Biblia que se declara con fe. Es hora de levantarte, es hora de tomar tu posición. Camina por tu casa, declara estas escrituras. Unge las puertas, ora por tus hijos, recupera la atmósfera espiritual de tu hogar. Dilo en voz alta: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Josué 24:15. El enemigo no tiene autoridad en un hogar cubierto por la palabra de Dios. Esta noche, sella tu casa con victoria, expulsa al diablo y permite que la presencia del Señor llene cada habitación con paz, poder y protección en el nombre de Jesús. Y sí, es difícil mirar alrededor y ver a los impíos subir al poder, enriquecerse y controlar los sistemas de este mundo. A veces pareciera que hacer lo malo es el camino más fácil al éxito. Los líderes corruptos siguen gobernando. Los empresarios deshonestos siguen acumulando ganancias. Los egoístas y despiadados escalan cada vez más alto, mientras los justos y amables son pisoteados. Esta injusticia sacude nuestro corazón y clamamos: ¿por qué parece que los malos ganan? Pero amigo, lo que estás viendo no es la realidad eterna. Es una ilusión, un espejismo que se desvanece cuando se mira con los ojos de la eternidad. Los malvados pueden levantar torres de riqueza y poder, pero su fundamento es arena. Hoy parecen firmes, pero basta una tormenta, un cambio repentino, un solo momento divino y todo se derrumba. El mundo aplaude su ascenso, pero la historia siempre da testimonio de su caída. La palabra de Dios nos recuerda que el éxito de los impíos es como la hierba del campo: florece por la mañana, pero se marchita por la tarde. Lo que parece triunfo
es solo una sombra pasajera, no es una victoria real. Mira más allá de lo que ven tus ojos. Observa con los ojos del Espíritu. El mal no vence, solo parece hacerlo por un tiempo. Y cuanto más tiempo reina, más dura es su caída. Los justos quizás sufran por un tiempo, pero su sufrimiento no es en vano. Su recompensa está siendo preparada. Su camino está siendo enderezado. Y los fieles heredarán algo mucho más grande que todo lo que este mundo roto pueda ofrecer. El trono del mal es pasajero, pero la justicia de Dios permanece para siempre. Muchos esperan que la justicia gobierne esta tierra, pero hermanos, la verdad es que este mundo no se rige por la justicia, sino por la naturaleza caída del ser humano. Desde el principio, cuando el pecado entró en el corazón del hombre, la historia ha sido la misma. Los fuertes oprimen a los débiles, los astutos engañan a los inocentes y los corruptos se alzan en los lugares de poder. El mundo en que vivimos no es justo porque no está guiado por la rectitud divina, sino por aquellos que persiguen sus propios deseos. Esto no es nuevo, lo vemos generación tras generación. Los codiciosos prosperan, mientras los generosos luchan por sobrevivir. Los que mienten escalan alto, mientras los honestos son empujados a un lado. Aquellos sin conciencia no conocen límites, y es precisamente por eso que se elevan en un mundo que premia a los despiadados. Pero no confundamos éxito con el favor de Dios. El poder de los impíos no nace de la justicia, sino de un mundo que ha olvidado a su Creador. Y eso nos deja una verdad que no debemos ignorar. Nuestra esperanza no puede estar puesta en una justicia terrenal. Si esperamos equidad de un mundo que no conoce la verdad, viviremos siempre con el corazón roto. Porque la verdadera justicia no pertenece a este mundo, sino a Dios. Él no es ciego ante lo que sucede. Él no está indiferente a las maquinaciones de los malvados. Les permite ascender por un tiempo, pero su caída ya está escrita. Su poder es prestado y su reloj se está agotando. Lo que hoy parece victoria no es más que una pausa antes del juicio que ha de venir. Por eso no se angustien cuando la injusticia parece triunfar. No se desanimen cuando los mentirosos y los engañadores ganan terreno. Su éxito es una sombra y su tiempo es breve. El reino de este mundo pasará, pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Los malvados no conquistan por su fuerza, sino por el engaño. No vencen con sabiduría, sino con mentiras. La verdad les incomoda y la manipulación es su herramienta preferida. Este mundo celebra a quienes tuercen la realidad, a quienes disfrazan el mal de bien, a quienes llaman a la oscuridad luz. Y en un mundo que no busca la verdad, los que engañan siempre llevarán ventaja. Basta con mirar a nuestro alrededor. Los corruptos levantan imperios sobre mentiras, prometen justicia mientras actúan con codicia, hablan de equidad mientras practican opresión, pintan su ambición como liderazgo, su egoísmo como inteligencia y su crueldad como fortaleza. No ascienden ayudando a otros, sino pisoteando a los inocentes. Y el mundo, ciego y confundido, les aplaude. Pero hay algo que no entienden. Una mentira puede elevarse, pero no puede sostenerse eternamente. El engaño puede edificar un reino, pero acabará derrumbándose bajo el peso de la verdad. Toda estructura construida sobre la falsedad termina por caer. Todo líder que gobierna con mentiras será desenmascarado. Los impíos podrán creerse sus propias ilusiones, pero la verdad es como un fuego que no puede ocultarse y que todo lo consume a su paso. Por eso, no se turben cuando vean al engaño reinar. No pierdan la fe cuando los mentirosos parezcan tener éxito. Su victoria es prestada y su caída ya está determinada.
La verdad no será silenciada para siempre. La luz brillará y toda mentira saldrá a la luz. Aquello que los impíos consideraban su triunfo será precisamente lo que los destruya. A veces miramos este mundo y nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que los malvados prosperen? ¿Por qué no los detiene? Amado, no confundas la paciencia de Dios con su aprobación. Él no está ciego ni está callado. Los malvados no están ganando, están siendo tolerados por un tiempo para que se arrepientan o para que confirmen su propio juicio. A lo largo de la historia hemos visto a gobernantes perversos ascender, a hombres corruptos hacerse del poder y a mentirosos enriquecerse. Y nos preguntamos, ¿dónde está Dios en todo esto? Pero lo que no vemos es que su ascenso no es una señal de fortaleza, es una prueba para ellos y una prueba para nosotros. Se apartarán de su camino antes de que sea demasiado tarde, y nosotros mantendremos nuestra fe cuando la justicia parezca haberse dormido. La Biblia nos dice que el corazón del faraón fue endurecido y Dios le permitió alzarse por un tiempo, pero su poder no fue una bendición, fue una advertencia. Su ascenso fue parte de su caída. Lo mismo sucede hoy. Aquellos que rechazan a Dios y levantan sus tronos sobre el engaño no están venciendo, están siendo pesados en la balanza. Y cuando se llene su medida, vendrá el juicio y nadie podrá resistirlo. No envidies, pues, al malvado cuando asciende. No cuestiones la justicia de Dios cuando parece que prospera. Su poder es prestado, su tiempo es breve. Cuanto más alto suben, más grande será su caída. Y al final la justicia será quien tenga la última palabra. La prosperidad de los impíos es un lazo, parece triunfo, parece que están ganando, pero en realidad están caminando directo hacia su perdición. Lo que parece ser una recompensa es, en verdad, un camino hacia la destrucción. Mira bien al mundo y verás este patrón una y otra vez. El comerciante deshonesto que manipula y engaña para hacerse rico cree que ha asegurado su porvenir. El líder corrupto que edifica su imperio sobre la opresión piensa que su poder será eterno. El mentiroso que vive del engaño se convence de que jamás será descubierto. Pero lo que no comprenden es que cada paso que dan hacia ese supuesto éxito es un paso más hacia su ruina. La palabra nos dice que los impíos florecen como la hierba, pero serán cortados. Su éxito es pasajero, sus victorias fugaces. La palabra nos dice que los impíos florecen como la hierba, pero serán cortados. Su éxito es pasajero, sus victorias fugaces. Hoy pueden ocupar los lugares altos, pero su fundamento es débil. Las riquezas que han acumulado, el poder que han robado, no les salvarán cuando llegue la hora del juicio. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Tiranos que gobernaron con crueldad, líderes que se creyeron invencibles, hombres que cimentaron sus vidas en la mentira, todos han tenido el mismo destino. En su apogeo parecían intocables, sus nombres eran temidos, pero ¿dónde están ahora? Sus riquezas no pudieron protegerlos, sus tronos se convirtieron en polvo, sus legados se desvanecieron en la nada. Los malvados confunden su éxito con seguridad, pero en verdad es una trampa. Aquello en lo que confiaron será su perdición. Sus riquezas desaparecerán. Su poder se les escapará de las manos. Su engaño será descubierto y al final no les quedará nada. Así que no sientas envidia cuando los veas levantarse. No te dejes engañar por sus aparentes triunfos. Aquello que han conseguido por caminos torcidos no perdurará. La prosperidad del impío es un lazo, y cuando ese lazo se cierra, ya no hay escapatoria. El sufrimiento del justo no es una señal del abandono de Dios, es una señal de que Él está obrando.
No es olvido, es preparación. Cuando veas al malvado prosperar y al justo batallar, no pienses que eso es injusticia. El impío sube porque se le permite subir, pero el justo es fortalecido en medio del fuego. El oro no se encuentra en su forma más pura. Debe pasar por el crisol, por el calor abrasador. Debe ser derretido, limpiado de toda impureza. Así son los justos, hermanos. Pasan por pruebas, por dolores, no porque hayan sido dejados de lado, sino porque están siendo formados para algo eterno. Dios no los castiga, los está preparando. Mientras tanto, el impío rehúye al fuego, evita el proceso. Toman atajos, construyen sus vidas sobre el engaño. No quieren ser purificados y por eso permanecen frágiles. Pueden parecer fuertes, pueden subir deprisa, pero sus cimientos son débiles. Y cuando la tormenta llegue, cuando el peso de su propia corrupción caiga sobre ellos, no tendrán nada que los sostenga. La historia está llena de hombres que alcanzaron poder en una noche, que prosperaron sin dolor, que escalaron sin pasar por el crisol. Pero, ¿dónde están ahora? No tenían base firme. En cuanto su riqueza fue puesta a prueba, en cuanto su autoridad fue cuestionada, se derrumbaron. Nunca fueron fortalecidos porque nunca se dejaron moldear. Pero el justo sí soporta el fuego y por eso permanece firme. Cuando la prueba viene, no se quiebra. Cuando el impío cae, él sigue en pie. Dios no desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Cada lucha tiene un propósito. Cada dificultad moldea para la eternidad. Por eso, no te desalientes cuando el impío prospere y tú estés luchando. No pierdas el ánimo cuando enfrentes pruebas mientras otros caminan por sendas fáciles. El fuego te está haciendo más fuerte. El dolor no es en vano. Te está preparando. Y cuando todo lo demás se derrumbe, tú seguirás en pie, porque tu fundamento ha sido hecho inquebrantable. El mal nunca dura. Puede subir rápido, puede parecer imparable, pero su tiempo siempre está contado. No importa cuán alto suba el impío, su caída es segura. La historia lo ha demostrado una y otra vez. Gobernantes poderosos que creyeron ser invencibles. Líderes corruptos que pensaron que su reino no tendría fin. Hombres que edificaron imperios sobre la mentira y la opresión. ¿Dónde están ahora? Lo tuvieron todo, pero no pudieron escapar del juicio que los esperaba. Sus imperios se hicieron ruinas, su riqueza se desvaneció, sus nombres, antes pronunciados con temor, hoy son símbolos del fracaso. El mundo quizá no lo vea de inmediato, pero el mal lleva dentro de sí la semilla de su propia destrucción. El impío se levanta con mentiras, pero la mentira no puede sostenerse para siempre. Construyen su poder sobre la injusticia, pero la injusticia siempre se desmorona ante el peso de la verdad. Su aparente éxito parece sólido, pero los cimientos ya están cediendo. Puede tardar años, incluso décadas, pero la caída siempre llega. Ningún trono fundado en la corrupción se mantiene. Ningún reino sostenido por la opresión perdura. Ninguna victoria obtenida con maldad permanecerá. Cuanto más alto suben, más fuerte será la caída. Por eso no te desanimes cuando parezca que el mal está ganando. No pierdas la fe cuando veas que el mal lleva ventaja. El tiempo sigue avanzando. El reloj no se detiene. Y cuando llegue la hora, ningún poder en esta tierra podrá detener el juicio que ya ha comenzado. El impío podrá levantarse por una temporada, pero su final es seguro. Solo la justicia soportará la prueba del tiempo. El éxito sin justicia no es bendición, es maldición. El mundo mide el éxito con riquezas, poder e influencia. Pero ninguna de estas cosas tiene valor eterno si se obtienen por corrupción.
Aquello que parece un premio muchas veces es lo que termina destruyendo al hombre. El impío corre tras el dinero, creyendo que le dará seguridad. Persigue el poder, convencido de que lo hará intocable. Busca la influencia, imaginando que eso le dará el control de su destino. Y por un tiempo, parece que funciona. Suben, prosperan, disfrutan de los placeres de esta vida, pero por dentro están vacíos. Ninguna cantidad de éxito puede llenar un alma perdida. Mira a tu alrededor y lo verás. Algunos de los hombres más ricos y poderosos tienen todo lo que el dinero puede comprar, y sin embargo, no tienen paz. Viven inquietos, buscando distracciones, cayendo en adicciones, persiguiendo placeres sin fin, tratando de silenciar el vacío que los consume. Pero no importa cuánto tengan, nunca es suficiente. Suben más y más alto, pero el vacío los sigue. Lo que pensaban que les traería paz se vuelve una carga insoportable. Y entonces, en un instante, todo se derrumba. El dinero en el que confiaban desaparece. El poder que construyeron se les escapa de las manos. Aquellos que antes los aclamaban, ahora los rechazan. Pasaron la vida corriendo tras el éxito, pero al final perdieron lo que realmente importa. El verdadero éxito no se encuentra en la riqueza ni en el poder, se encuentra en la justicia. El que camina en verdad, el que honra a Dios, el que vive con integridad, quizás no tenga las riquezas de este mundo, pero tiene algo más grande. Tiene una paz que no se compra. Tiene un gozo que no se quita. Tiene una seguridad que no depende de lo que cambie alrededor. Así que no envidies al impío cuando prospere. Lo que tiene no es un premio, es una trampa. Cuanto más alto sube, más pesada es la carga. Y cuando venga la caída, será grande. Pero el justo, él permanecerá firme, porque su éxito no está fundado en lo pasajero de este mundo, sino en lo eterno. Las victorias del impío son temporales, pero las recompensas del justo son eternas. Lo que hoy parece victoria, mañana será polvo. La riqueza, el poder, la influencia que el impío lucha por obtener no durarán. Se les escaparán de las manos como arena y al final quedarán con nada. A lo largo de los siglos hemos sido testigos de hombres que se alzaron creyendo haber conquistado el mundo. Reyes y gobernantes que levantaron imperios, líderes que gobernaron con mano dura, hombres corrompidos que escalaron hasta los lugares más altos del poder. Ganaron batalla tras batalla, silenciaron a sus enemigos, extendieron sus dominios, pero de pronto llegó su hora. Las victorias se volvieron derrotas. Sus nombres no fueron recordados como héroes, sino como advertencias. Porque por más que el impío avance, jamás podrá escapar de la verdad. La justicia no siempre llega de inmediato, pero siempre llega. Todo el oro que acumularon, todo el control que tomaron, todos los placeres en los que se deleitaron, nada de eso los seguirá al cruzar el umbral de esta vida. Las glorias que se atribuyeron serán olvidadas, pero su juicio permanecerá. En cambio, los justos reciben una recompensa que no se oxida ni desaparece. Puede que en esta vida no siempre vean el triunfo, pero están construyendo algo más grande. Su fidelidad, su integridad, su confianza en el Señor, esas cosas no se desvanecen. Mientras los impíos corren tras un éxito pasajero, los justos están sembrando en una tierra que no puede ser arrebatada. No te desalientes cuando veas al mal prosperar. No pierdas la esperanza al ver que parecen tener todas las ventajas, porque sus victorias son solo un espejismo. El verdadero galardón pertenece a los que se mantienen fieles, porque lo que Dios entrega no puede ser robado, y lo que Él establece no caerá jamás.
Los impíos parecen elevarse porque el mundo aplaude el pecado. Las estructuras de este mundo no descansan sobre la justicia, sino sobre el egoísmo, la codicia y la mentira. Y por eso, quienes manipulan, quienes oprimen, quienes mienten, a menudo son los que ascienden más alto. Pero el hecho de que el mundo los premie no significa que hayan vencido de verdad. Observa cómo funciona esta sociedad. El empresario despiadado, dispuesto a aplastar a otros, asciende más rápido que aquel que trabaja con rectitud. El político corrupto que negocia en la sombra gana más influencia que quien se mantiene fiel a la verdad. El artista que promueve el desenfreno recibe más fama y riqueza que aquel que defiende la virtud. Este mundo no exalta la bondad, sino lo que alimenta sus propios apetitos. Pero la aprobación del mundo no es la aprobación de Dios. Lo que el mundo llama éxito, Dios lo llama corrupción. Lo que el mundo considera fuerza, Dios lo ve como debilidad. Lo que el mundo llama victoria, Dios lo señala como engaño. Los impíos no se alzan porque sean verdaderamente grandes, sino porque este mundo está roto. Pero su tiempo es breve. El mismo mundo que hoy los exalta, mañana los derribará. Las mismas voces que los aplauden, luego los condenarán. El mismo sistema que los premió por su pecado, acabará devorándolos, porque el mal, tarde o temprano, se destruye a sí mismo. Pero los justos no necesitan el aplauso del mundo, porque su recompensa no viene de los hombres, sino del Señor. Mientras los impíos suben y caen, los justos permanecen firmes. Mientras el mundo cambia sus estándares, la verdad de Dios permanece inamovible. Mientras los malvados gozan de una gloria pasajera, los justos están guardando un tesoro que no se agota, algo eterno. No te dejes engañar por lo que el mundo recompensa. No envidies a quienes ascienden pisoteando a otros. El mundo puede ofrecerles éxito por un momento, pero nunca podrá darles paz. Puede darles poder, pero no puede salvarlos. La única victoria que importa es la que perdura, y solo quienes caminan en justicia permanecerán en pie al final. Los impíos creen tener el control, pero no son más que actores dentro de un plan más grande. Se levantan, edifican sus reinos, dictan sus propias leyes, creyendo ser dueños de su destino, pero no ven la verdad. Dios sigue al mando. Él les permite moverse, pero solo dentro de los límites que ha establecido. Mira la historia: naciones que se alzaron, reyes que gobernaron, tiranos que oprimieron a sus pueblos. Hicieron sus planes, trazaron sus caminos y por un tiempo parecieron invencibles. Pero todos llegaron al mismo final. Creyeron ser autores de sus propias historias, pero al final solo cumplieron un propósito que jamás comprendieron. El faraón pensó que dominaba Egipto, pero era parte del plan divino. Babilonia reinó con soberbia, pero su ruina ya estaba escrita. Roma conquistó el mundo, pero su caída era inevitable. Ningún imperio, ningún gobernante, ningún malvado ha estado jamás fuera del alcance del propósito de Dios. Y lo mismo ocurre hoy. Los poderosos creen que están moldeando el futuro, pero solo se mueven dentro de los márgenes que Dios ya trazó. Parecen intocables, pero avanzan directo hacia un final que ya ha sido determinado. No te turbes cuando veas a los impíos subir. No temas cuando parezca que toman el control. Ellos no gobiernan de verdad. Quien gobierna es Dios. Y cuando su hora llegue, cuando su propósito se cumpla, Él los removerá. Los justos no necesitan luchar por el control, porque sirven al que ya lo tiene todo en sus manos. Mientras los malvados creen estar escribiendo la historia, Dios es quien pasa cada página, y al final será su voluntad la que permanecerá.
Las victorias de los impíos son una prueba para los justos. Cuando vemos a los malvados prosperar, cuando la corrupción queda impune, nuestra fe se sacude. Surgen preguntas difíciles. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué quienes le dan la espalda prosperan, mientras los que le honran sufren? Estas preguntas tocan el alma, pero no están ahí para destruir nuestra fe, sino para fortalecerla. Dios examina el corazón de los justos, no para dañarlos, sino para purificarlos. Cuando el mal se eleva, se revela lo que hay dentro de nosotros. ¿Confiaremos en Dios aun cuando todo parezca injusto? ¿Nos mantendremos firmes aunque el mundo premie el pecado? ¿Permaneceremos fieles aunque parezca que la justicia no recibe recompensa? La verdad es que si nuestra fe solo existe cuando todo va bien, no es fe genuina. Si confiamos en Dios solo cuando las cosas marchan a nuestro favor, no es verdadera confianza. La prosperidad del impío obliga al justo a tomar una decisión. ¿Seguirá los caminos del mundo o se afirmará en la verdad del Señor? A lo largo de la historia, muchos han enfrentado esta prueba. Algunos cedieron, vieron al impío ascender y abandonaron su integridad para perseguir el mismo éxito. Pero otros resistieron, soportaron la prueba, se mantuvieron fieles y al final fueron hallados fuertes. Las pruebas los hicieron inconmovibles y Dios los exaltó a su debido tiempo. No dejes que el éxito del malvado sacuda tu fe. No permitas que eso te haga dudar de la justicia divina. Esto es una prueba y quienes la resisten verán la recompensa. Los impíos tal vez se levanten por un momento, pero los justos permanecerán para siempre. Mantente fiel, porque aquel que confía en el Señor jamás será avergonzado. Los impíos confunden la paciencia de Dios con su aprobación. Pecan a plena luz, explotan a otros, ascienden mediante la corrupción. Y como el juicio no llega de inmediato, creen haber escapado. Suponen que como no han sido detenidos, nunca lo serán, pero están engañados. Dios no ignora sus acciones. Les está dando tiempo para arrepentirse. Y esta es una historia que se repite una y otra vez. Los hombres malvados ascienden al poder y por un tiempo parece que nada los puede detener. Toman más, oprimen más, se envalentonan en su maldad, creyéndose intocables, pero de pronto su tiempo se agota. Aquello en lo que confiaban se vuelve en su contra. El poder que construyeron se desmorona. Las riquezas que acumularon les son arrebatadas. Aquellos sobre quienes alguna vez gobernaron celebran su caída. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite que sigan por tanto tiempo? Porque Él es compasivo. No se complace en la destrucción de nadie, ni siquiera del más corrupto. Él les da tiempo, les llama a volverse de sus caminos, les ofrece oportunidad tras oportunidad, les extiende su misericordia una y otra vez. Pero cuando se niegan, cuando endurecen su corazón, cuando confunden su paciencia con debilidad, entonces llega el juicio. Y llega sin demora. Nadie escapa para siempre a la justicia divina. Algunos enfrentarán ese juicio en esta vida y otros lo encontrarán en la eternidad. Pero no se equivoque, Dios no será burlado. Toda maldad, toda mentira, toda injusticia tendrá su respuesta. Los malvados tal vez vivan como si nunca dieran cuentas, pero su tiempo se agota. Así que no los envidie, no se desanime cuando parezca que no reciben castigo. Dios no los está ignorando, Él está esperando. Pero llegará el día en que la espera terminará, y cuando ese día llegue, no habrá escondite. El sabio no confunde la paciencia de Dios con aprobación. El sabio se vuelve a Él antes de que sea demasiado tarde. El impío podrá tener poder, pero no tiene paz. Podrá tener riquezas, pero no tiene gozo. El mundo mira sus logros y piensa que han vencido,
pero por dentro están intranquilos. Ninguna cantidad de dinero puede comprarles verdadero contentamiento. Ninguna influencia puede silenciar el temor que ronda sus corazones. Pueden reír en público, pero en el silencio de la noche están atormentados. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae tormento. El que se enriquece con engaño siempre vive con miedo a ser descubierto. El gobernante que se alza con corrupción teme constantemente ser traicionado. El que edifica su vida sobre el engaño sabe en lo profundo que un día todo se derrumbará. Pueden aparentar seguridad, pero jamás están en reposo. Son prisioneros de sus propias decisiones. La historia está llena de ejemplos. Los gobernantes más poderosos, los hombres más adinerados, aquellos que parecían tenerlo todo, muchos de ellos vivieron en paranoia. Muchos se rodearon de guardias, aterrados de perder lo que tenían. Muchos pasaron sus últimos años en amargura, dándose cuenta demasiado tarde de que sus victorias no significaban nada. Ganaron el mundo, pero perdieron su alma. ¿Y el justo qué tiene? Tal vez no tenga poder terrenal, pero posee algo infinitamente mayor: paz. El que camina en la verdad no vive con temor. El que confía en Dios no se angustia por el mañana. El que sigue la justicia no tiene que mirar hacia atrás, porque se sostiene sobre un fundamento inconmovible. Así que no se deje engañar por las apariencias. El malvado puede parecer que lo tiene todo, pero lo que le falta es más valioso que todo lo que posee. El verdadero éxito no se halla en las riquezas ni en el poder, sino en la paz que solo Dios puede dar. Y esa paz pertenece únicamente a los que caminan en sus caminos. La victoria final le pertenece al Señor. No importa cuán alto ascienda el impío, ni cuán poderoso se vuelva, su tiempo es limitado. Sus reinos caerán, sus tesoros desaparecerán, sus nombres serán olvidados, pero la justicia de Dios permanecerá y su rectitud triunfará. El mundo tal vez los celebre por un tiempo. Sus rostros adornarán revistas, sus nombres se repetirán por millones de labios, su influencia moldeará naciones, pero en la eternidad su reinado no será más que una sombra que pasa. Construyen monumentos para sí mismos, pero el tiempo los borrará. Acumulan tesoros, pero nada de eso les acompañará más allá de esta vida. Los impíos creen que han ganado, pero solo han postergado lo inevitable. Todo líder corrupto, todo gobernante deshonesto, todo opresor que se creyó por encima del juicio, ¿dónde están ahora? Todos enfrentaron el mismo destino. Su poder no pudo salvarles. Sus riquezas no les compraron ni un día más. Sus planes, sus maquinaciones, sus conquistas, todo se desvaneció. Pero el reino de Dios no cae. Su verdad no se apaga. Su pueblo no es derrotado. Aquellos que están con Él, los que confían en Él, los que permanecen fieles en medio de las pruebas de esta vida, ellos son los que permanecerán para siempre. No tema cuando la maldad parezca triunfar. No se desanime cuando el justo sufre. Esta historia no ha terminado. El capítulo final ya ha sido escrito. Y al final no serán los impíos quienes estarán de pie en victoria, sino Dios. Y aquellos que le han sido fieles compartirán esa victoria por toda la eternidad. Así que cuando vea levantarse a los malvados, cuando parezca que la corrupción es recompensada y la rectitud olvidada, no pierda el ánimo, no se tambalee. No deje que el éxito de los impíos le haga dudar de la justicia de Dios. Sus victorias son pasajeras, pero la verdad del Señor es eterna. Sí, por un tiempo el mundo puede exaltar a los que engañan, a los que oprimen, a los que rechazan los caminos de Dios. Pero su momento pasará, su fuerza se desvanecerá,
sus riquezas desaparecerán, porque ningún trono edificado sobre el pecado perdurará, ningún imperio sostenido por el engaño resistirá, y ningún hombre que se oponga a Dios prevalecerá en última instancia. Pero aquellos que confían en el Señor, los que andan en justicia, aun cuando el camino es difícil, jamás serán avergonzados. Su recompensa no está en este mundo fugaz, está en la eternidad. Su victoria no está en la aprobación de los hombres, sino en las manos del Todopoderoso. Y cuando todo lo demás se derrumbe, ellos seguirán de pie. Así que aférrese a la fe, manténgase firme, no permita que los malvados le hagan pensar que han vencido, porque al final la única victoria que importa le pertenece a Dios y a los que permanecen con Él. Y cuando el sol se oculta y la oscuridad llena el cielo, recordamos que la vida misma no está en nuestras manos. Cada respiro que tomamos, cada latido que nos sostiene, es un regalo de Dios. Nos gusta pensar que tenemos el control, que decidimos nuestro destino, que el mañana está asegurado. Pero en lo más profundo sabemos la verdad. La vida es frágil, puede cambiar en un instante. Y cada noche, al recostar nuestra cabeza, recordamos que no somos los dueños de nuestro destino. Piénselo, cuando duerme usted está completamente vulnerable. No controla su corazón, no controla su respiración, ni siquiera sabe lo que ocurre a su alrededor. Durante esas horas, usted está enteramente en las manos de Dios. Es Él quien lo sostiene durante la noche. Es Él quien lo despierta por la mañana. Y sin embargo, ¿cuántos se acuestan sin reconocer al que ha sido su protector, su proveedor, su sustentador? Cada noche es un acto de confianza. Lo reconozca o no, usted está poniendo su vida en manos de alguien más grande que usted. Algunos confían en sistemas de seguridad, otros en puertas cerradas, otros en su propia fuerza, pero todo eso es impotente comparado con la mano de Dios. Porque cuando cae la noche, cuando el mundo guarda silencio, solo hay uno que no duerme ni se adormece. Y si no se vuelve a Él antes de cerrar sus ojos, está perdiendo la mayor oportunidad: rendirse y descansar en la paz que solo Él puede dar. La Biblia nos dice que la vida es como neblina, aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ninguno de nosotros sabe qué traerá el mañana. Algunos se acuestan esperando despertar y descubren que su tiempo en esta tierra ha terminado. ¿Y si esta noche fuera su última noche? ¿Y si esta fuera la última vez que apoyara su cabeza en esa almohada? Quisiera dejar este mundo sin hablar con el Dios que le dio la vida. Quisiera entrar en la eternidad sin haberse reconciliado con Él. Por eso, nunca debe acostarse sin orar. No por rutina, no por costumbre, sino porque cada noche nos recuerda que la vida es un regalo y que el dador merece nuestra gratitud. Cada noche nos recuerda que no tenemos el control y que aquel que sí lo tiene merece nuestra confianza. Cada noche es una oportunidad para soltar nuestras cargas, confesar nuestros pecados y entregar nuestra vida en las manos de aquel que sostiene la eternidad. Así que antes de cerrar los ojos esta noche, tómese un momento, hable con aquel que nunca deja de velar por usted. Agradézcale por un día más, pídele que te guarde durante la noche, entrégale tus temores, tus cargas, tus preocupaciones y reposa sabiendo que el mismo que sostiene el universo en sus manos también te sostiene a ti. No permitas que termine un solo día sin hacer esta oración. Cada noche llega un momento en que hay que soltar. El cuerpo se cansa, los pensamientos se aquietan y finalmente te entregas al sueño. Pero dime, ¿alguna vez has reflexionado sobre lo que eso significa? Dormir es ceder temporalmente el control. Es ese instante
en que ya no diriges lo que sucede dentro de ti ni a tu alrededor. No eliges cuándo soñar. No regulas tu respiración. Ni siquiera decides si abrirás los ojos al amanecer. El sueño no hace distinciones. Hace igual al pobre y al rico, al fuerte y al débil, al que tiene poder y al que no lo tiene. Sea quien seas, llegará ese instante en que el cuerpo necesita reposar. Y en ese momento, ya no eres tú quien tiene el control. Y si no eres tú, entonces, ¿quién lo tiene? Esa es la pregunta verdadera. Hay quienes se acuestan confiando en la suerte. Otros confían en su salud, en sus medicamentos, en la fuerza de su juventud. Pero ninguna de esas cosas garantiza que seguirás respirando por la mañana. Solo hay uno que sostiene tu vida entre sus manos. Y si no te detienes antes de dormir para reconocerlo, para confiar en Él, estás caminando hacia lo desconocido sin preparación. La oración no es solo una costumbre, es el acto sagrado de devolverle a Dios el control que le pertenece. Cuando oras antes de dormir, estás diciendo: Señor, yo no tengo el control, pero tú sí. Confío en ti con mi vida, con mi hogar, con mi mañana. Dejo mi descanso en tus manos. Y cuando haces eso, ocurre algo maravilloso. La ansiedad que arrastraste durante el día comienza a desvanecerse. Los temores que no te dejaban cerrar los ojos pierden fuerza. Las cargas que te pesaban en el alma empiezan a aligerarse. Porque la oración no es solo hablar palabras, es cambiar tu confianza de ti mismo hacia aquel que nunca falla. Por eso la Escritura nos dice que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Muchos tratan de dormir cargando el mundo entero sobre sus hombros. Dan vueltas en la cama, repasando los errores del día, preocupados por lo que traerá el mañana. Pero hermano, hermana, nunca fuiste creado para cargar con tanto peso. Fuiste llamado a dejarlo a los pies de Jesús. Y cuando lo haces, la paz llega. No porque tus problemas desaparezcan de la noche a la mañana, sino porque sabes que aquel que no duerme está obrando mientras tú descansas. Así que no permitas que pase una noche sin rendirle tu confianza al Señor en oración. Tú no tienes el control, pero aquel que te ama sí lo tiene. Y cuando te entregas a Él, descubres que el sueño no es solo descanso del cuerpo, sino renovación del alma. Suelta, entrégaselo a Dios y reposa en la paz que solo Él puede darte. La noche no es únicamente un tiempo para dormir, es también un campo de batalla. Mientras el mundo físico se apacigua, en el mundo espiritual la lucha continúa. Hay combates invisibles, conflictos más allá de nuestra comprensión, fuerzas oscuras que se mueven mientras el mundo duerme. Y si no estás cubierto por la oración antes de cerrar tus ojos, estás expuesto. Piénsalo bien. Durante el día estás despierto, alerta, atento, tomando decisiones, consciente de lo que pasa a tu alrededor. Pero de noche, cuando el sueño te vence, quedas vulnerable. Tus defensas bajan. No puedes protegerte, ni siquiera puedes despertarte si llegara el peligro. Pero hay uno que nunca duerme, uno que permanece en guardia, uno que vela por sus hijos, aún en la oscuridad más profunda. Su nombre es Jesús. Y cuando oras antes de dormir, te colocas bajo su protección. ¿Recuerdas la historia de Job? Satanás mismo se presentó delante de Dios para pedir permiso y poder tocar a Job. El enemigo no pudo hacer nada sin pasar primero por la cerca de protección divina. Eso nos dice algo poderoso. Cuando estamos cubiertos por Dios, el enemigo no puede tocarnos sin su permiso. Pero cuando descuidamos la oración, cuando dejamos que el pecado o el temor habiten en nosotros sin confrontarlos, comenzamos a abrir grietas en esa cerca.
grietas por donde el enemigo puede colarse. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir, atormentado por el miedo, desgastado por la ansiedad? ¿Cuántas veces has despertado agotado, como si hubieras estado peleando durante toda la noche? No es solo tu mente, es el peso de una batalla invisible. Y la única manera de resistir es orando antes de dormir. La oración nocturna no es solo pedir sueños tranquilos, es cubrir tu vida, tu familia y tu hogar con el poder del Altísimo. Es declarar que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Es cerrar toda puerta que el enemigo quiera usar en tu contra. Es rendir tu mente, tus pensamientos y tu corazón a Jesús para que ninguna fuerza impura tenga lugar en ti. La palabra de Dios nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Y si tú crees que puedes entrar en la noche sin orar, estás caminando en medio del campo de batalla sin escudo, sin armadura, sin protección alguna. Por eso necesitas orar. Por eso es necesario invocar el nombre de Jesús antes de cerrar los ojos, porque cuando lo haces, el cielo se pone en guardia, los ángeles toman su lugar, las tinieblas retroceden. Y no importa qué luchas se levanten en la oscuridad, puedes descansar sabiendo que Dios pelea por ti. Así que antes de apoyar tu cabeza sobre la almohada esta noche, no lo olvides, cúbrete en oración, clama a su nombre, pide su amparo y duerme en la paz que solo Él puede dar. Nunca te acuestes sin elevar esta oración. Antes de cerrar tus ojos, abre tu corazón a Dios. El mundo te dirá que dormir es apenas rutina, una necesidad biológica, una función del cuerpo. Pero es más que eso. Es un acto de entrega, es un recordatorio diario de que no somos autosuficientes, que no somos tan fuertes como pensamos, que nuestro cuerpo y nuestra mente llegan a su límite y deben rendirse al descanso. Pero antes de que el sueño te envuelva, hay algo más importante que poner la alarma o acomodar tu almohada. Debes hablar con aquel que te regaló este día. Son muchos los que se van a la cama con el corazón cargado. Llevan consigo las penas del día, dan vueltas en la cama sin hallar paz. Les pesan palabras que nunca debieron decir. Las preocupaciones del mañana les roban el descanso que tanto necesitan. Y la culpa por pecados no confesados se les adhiere al alma como una sombra que no se va. Pero Dios nunca quiso que terminaras tu jornada así. Cuando oras antes de dormir, no estás diciendo palabras al aire. Estás abriendo tu alma a tu Creador. Le estás invitando a entrar en tu dolor, tus luchas, tus dudas. Le estás diciendo: Señor, aquí estoy, no puedo con esto solo, te necesito. Y cuando haces eso, ocurre algo maravilloso. Las cargas que parecían insoportables se alivian. Los temores que apretaban tu pecho comienzan a soltar. La vergüenza que te susurró mentiras todo el día se silencia ante la voz de aquel que te llama hijo. La Biblia dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. El verdadero descanso no es solo dormir, es tener el corazón en paz. Y esa paz verdadera solo llega cuando le has entregado todo al Señor en oración. Y si esta noche fuera tu última oportunidad para hablar con Él, y si este fuera el último anochecer que vivirás en esta tierra, ¿estás listo? ¿Has puesto en orden tu alma con Él? ¿Has dicho lo que debías decir? Amigo mío, no te vayas a la cama sin abrirle tu corazón al que te conoce mejor que tú mismo. No dejes pasar otra noche sin poner todo a sus pies. Así que antes de cerrar los ojos, detente un momento, háblale, dale gracias, confiésale, confía en Él. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser.
Y mientras duermes, descansa sabiendo que el Dios que nunca duerme vela por ti. Nunca te acuestes sin orar esta oración. Las últimas palabras que pronuncies antes de dormir no deben ser para el mundo, sino para el cielo. Cada noche, cuando el mundo se aquieta, cuando se apagan los ruidos y se desvanecen las distracciones, hay un instante sagrado, una oportunidad para volver tu corazón a Dios. Sin embargo, muchos terminan sus días mirando una pantalla, viendo televisión o consumidos por las preocupaciones del mañana. Llenan su mente de todo, menos de lo único que verdaderamente importa: una conversación con su Creador. Pero, ¿y si en lugar de alimentar la mente con ansiedades, terminaras tu día con palabras que llegaran al cielo? ¿Y si lo último que dijeras no fuera tu miedo, ni tu estrés, ni tu frustración, sino una oración al que tiene tu vida en sus manos? Las palabras que decimos antes de dormir importan, porque moldean la condición del alma, marcan el tono del descanso, de la paz, de la conexión del corazón con Dios. Cuando Jesús colgaba del madero, ¿recuerdas sus últimas palabras antes de entregar el Espíritu? Dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Incluso en su último aliento, su corazón miraba al cielo. Lo entregó todo al Padre, y eso mismo debemos hacer cada noche. Entregarlo todo: las cargas, las dudas, los pecados, los sueños, las esperanzas. Cada rincón del alma debe presentarse ante Dios en oración, porque cuando lo haces, algo glorioso sucede. La mente inquieta halla sosiego, el corazón angustiado encuentra alivio. El alma que se sentía distante se acerca al Señor. La oración antes de dormir no es solo pedir bendiciones, es alinear el corazón con el cielo. Es asegurar que si esta noche fuera la última, nuestras palabras finales serían palabras que tocan el trono de Dios. Así que, amigo mío, no malgastes las últimas palabras del día en cosas que no tienen valor eterno. Antes de cerrar los ojos, habla con aquel que te ama, que te ha sostenido hoy, que te guardará en la noche. Que tus últimas palabras sean palabras que toquen el cielo. Y duerme sabiendo que el que oye tu oración está velando por ti. La noche no es solamente un tiempo de descanso, también es un terreno donde el enemigo obra en lo oculto. Cuando todo se silencia, cuando las distracciones se desvanecen, cuando la mente queda sin defensa, el enemigo aprovecha la oportunidad. Él no necesita la luz del sol para actuar. Se mueve en las sombras sembrando miedo, susurrando mentiras, despertando ansiedades. Y muchos, sin saberlo, se acuestan sin protección, ignorando que la batalla espiritual no se detiene porque el cuerpo duerma. La Escritura nos dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y uno de sus momentos preferidos para atacar es precisamente en la noche, cuando bajamos la guardia, cuando la mente está vulnerable, cuando el espíritu está expuesto. Por eso tantos luchan con el temor nocturno. Por eso tantos son perseguidos por pesadillas. Por eso tantos despiertan agotados, como si hubieran librado una guerra en sueños. Porque aunque no lo veas, hay una lucha por tu alma incluso en las horas del silencio. Pero aquí está la buena noticia: no estás indefenso, no estás a merced del enemigo. Hay un poder más fuerte que toda tiniebla. Hay un nombre que hace temblar a los demonios. Hay un refugio que ningún poder del infierno puede atravesar. Y ese poder, ese nombre, ese refugio se llama Jesucristo. Pero debes invocarlo, debes orar antes de dormir, debes colocarte bajo su protección, porque cuando oras no estás diciendo palabras vacías, estás levantando una muralla alrededor de tu alma. Estás invitando la presencia de Dios a vigilar tu hogar.
Estás declarando con fe que ninguna arma forjada contra ti podrá prosperar. Estás cerrando cada puerta por donde el enemigo quisiera entrar. Y en el momento en que clamas el nombre de Jesús, en el instante en que entregas la noche en sus manos, las tinieblas pierden su fuerza. El temor se desvanece. El enemigo no puede tocar al Hijo de Dios que duerme bajo su protección. Por eso, antes de cerrar los ojos esta noche, detente un momento y llama su nombre. Declara en voz alta sus promesas sobre tu vida. Pídele que te guarde, que te cubra, que pelee por ti mientras tú descansas. Porque aunque el enemigo intente obrar en medio de la oscuridad, jamás podrá con aquel que ni duerme ni reposa. La batalla ya ha sido ganada, pero debes orar. Debes rendirle tu noche a Jesús. Y cuando lo haces, descansas en una paz que las sombras no pueden robar. Dormir sin orar no es solamente cerrar el día, es dejar el alma expuesta. Una oración antes de dormir es más que una despedida, es la apertura al día que viene. Cada amanecer trae sus propias batallas, sus desafíos, sus nuevas oportunidades. Y la forma en que terminas hoy determina cómo comenzarás mañana. Hay demasiadas personas que se levantan cansadas, vacías, angustiadas aún antes de apoyar los pies en el suelo. No es que les falten horas de sueño, es que su espíritu nunca descansó. Arrastran las cargas del ayer porque nunca las depositaron delante del Señor la noche anterior. Pero cuando oras antes de dormir, no solo le estás pidiendo a Dios que vele por ti, estás preparando tu alma para el nuevo día. Estás entregando el mañana en sus manos antes de dar un solo paso. Estás soltando tus planes, tus preocupaciones, tus luchas en aquel que ya conoce lo que el día traerá. Y cuando haces eso, te levantas distinto. Te levantas en paz. Te levantas con fuerza. Te levantas sabiendo que pase lo que pase, Dios ya ha ido delante de ti. Piensa en cómo oraba Jesús. Las Escrituras dicen que se retiraba con frecuencia para estar a solas con el Padre. Aún después de largas jornadas ministrando, sanando, enseñando a las multitudes, Él buscaba ese tiempo en oración. ¿Por qué? Porque sabía que la verdadera fortaleza no viene del cuerpo, sino del espíritu. Sabía que antes de enfrentar un nuevo día, necesitaba estar en la presencia del Padre. Y si el propio Hijo de Dios necesitaba orar, cuánto más nosotros. Muchos se sienten vencidos antes de empezar el día porque nunca prepararon su corazón la noche anterior. Se acostaron angustiados en vez de adorando. Se durmieron cargando sus pesos en vez de entregarlos al Señor. Comenzaron un nuevo amanecer llevando el peso del ayer. Pero Dios no quiere eso para ti. Él desea que despiertes renovado, con fuerzas frescas, dispuesto a caminar en su propósito. Por eso no debes irte a dormir sin orar, porque cuando oras, no estás cerrando un día, estás abriendo el siguiente con victoria. Estás cubriendo tu futuro antes de pisarlo. Estás pidiéndole a Dios que te guíe, que te fortalezca, que prepare el camino por delante. Y cuando haces eso, verás que tus mañanas ya no estarán llenas de ansiedad, sino de paz. Verás que no enfrentas el día solo, porque la presencia de Dios ya está contigo desde el despertar. Así que esta noche, antes de apoyar tu cabeza sobre la almohada, detente. Habla con aquel que sostiene tu futuro. Entrégale el mañana y descansa con la certeza de que cuando el sol amanezca, Él estará ahí, guiando cada uno de tus pasos. No te vayas a dormir sin hacer esta oración. El pecado no confesado es una carga demasiado pesada para el alma. Y si no lo dejas a los pies del Señor antes de dormir, te acompañará durante la noche. La culpa es una compañera inquieta. No permite que el corazón halle descanso. Susurra en medio del silencio,
recordándote tus errores, las palabras que no debiste decir, las decisiones que ahora lamentas. Muchos cierran los ojos por fuera, pero por dentro su corazón sigue despierto, inquieto, girando sin paz, porque en el fondo saben que hay algo pendiente entre ellos y Dios. Pero escucha bien estas palabras: no tienes que dormir con el corazón cargado. No tienes que llevar ese peso contigo a la noche. Hay un Salvador que está listo para quitarlo de tus hombros. Hay una gracia que borra toda mancha. Hay una misericordia que se renueva cada mañana. Pero debes extender tus manos antes de que caiga la noche. La palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no retiene el perdón, no está esperando condenarte, está esperando liberarte. Pero muchos se acuestan con pecados no confesados, con arrepentimientos guardados, y luego se preguntan por qué sienten a Dios tan distante, por qué la paz se les escapa. Es porque el pecado, cuando no se confiesa ni se entrega, levanta un muro entre el alma y la presencia de Dios. Y ese muro no se cae solo. Debe ser derribado con una oración sincera de entrega. David, un hombre conforme al corazón de Dios, lo entendía bien. Oró diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Antes de dormir, necesitas hacer esta oración. Debes pedirle a Dios que escudriñe tu interior, que saque a la luz todo lo que no le agrada, que te limpie de cada pecado, tanto los que conoces como los que ni siquiera has notado. Porque solo cuando el corazón está limpio, el alma puede encontrar verdadero descanso. No dejes que la noche caiga sin ponerte a cuentas con Dios. No permitas que otro día termine sin haber expresado tu arrepentimiento. La cruz sigue en pie. La sangre de Jesús sigue limpiando. Su misericordia aún te alcanza, pero tienes que venir a Él. Tienes que abrirle el corazón. Tienes que soltar el peso del pecado y recibir la paz que solo Él puede dar. Así que esta noche, antes de cerrar los ojos, haz una pausa. No dejes que quede nada entre tú y tu Salvador. Confiesa, arrepiéntete, entrégate y luego duerme con la paz de un corazón limpio, de un alma libre, de un espíritu que descansa en la misericordia de Dios. No te vayas a dormir sin hacer esta oración. Muchos se acuestan sintiéndose solos, como si nadie los viera, como si nadie entendiera su dolor, como si a nadie le importara el peso que cargan. El mundo es ruidoso durante el día, lleno de distracciones. Pero cuando la noche llega y el silencio se instala, es ahí cuando la soledad se cuela. Es entonces cuando los pensamientos se vuelven abrumadores, cuando los temores alzan su voz, cuando el enemigo susurra: estás solo. Pero, amigo mío, tú nunca has estado solo. Jamás has pasado una noche sin que Dios te vea. No ha existido ni un instante en el que sus ojos no hayan estado sobre ti, en que su amor no te haya rodeado, en que su presencia no haya estado cerca. La Biblia dice que Él nunca te dejará ni te desamparará. Esa promesa no caduca cuando se esconde el sol. Esa promesa sigue en pie a la medianoche, en los momentos callados cuando el alma duele, en las estaciones donde te sientes olvidado. La soledad es un instrumento que el enemigo usa para separarte de Dios. Quiere hacerte creer que nadie te escucha, que tus oraciones son vacías, que tus lágrimas no son vistas. Pero el enemigo es mentiroso. El Dios que te formó, el Dios que conoce cada detalle de tu vida, está más cerca que tu propio aliento. Y cuando oras antes de dormir, estás recordándole a tu alma esta verdad: no estás solo, nunca lo estuviste, nunca lo estarás. Jesús mismo sabe lo que es sentirse solo. En la cruz, Jesús exclamó
con un clamor que estremeció los cielos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese instante, amado hermano, llevó sobre sus hombros todo el peso de la separación para que tú jamás tuvieras que sentirte solo. Él atravesó la soledad más profunda para que tú tuvieras acceso permanente a la presencia del Padre. Y esa presencia, escúchame bien, está contigo ahora mismo. Aunque la noche sea oscura, aunque tus sentimientos estén dormidos, aunque el silencio parezca gritar que estás abandonado, Dios está contigo. Por eso, no te vayas a dormir sin orar. No porque sea una costumbre, no porque sea una obligación, sino porque es un acto sagrado. La oración es esa puerta que se abre para que Dios entre a tus momentos de tristeza, a tu soledad, a esos espacios donde nadie más llega. Es el recordatorio eterno de que no estás solo, de que hay unos ojos celestiales que no te pierden de vista, de que hay unas manos eternas que te cubren con amor. Así que esta noche, antes de cerrar tus ojos, háblale, cuéntale tus temores, deja a sus pies tus cargas, permítele llenar esos vacíos que a veces ni tú entiendes, y descansa sabiendo que incluso en el silencio de la noche estás envuelto por aquel que te llama suyo. No dejes que pase una sola noche sin elevar esta oración, porque, mi querido amigo, la vida es frágil. No sabes qué traerá el mañana, ni siquiera puedes asegurar que abrirás los ojos al alba. Pero hay uno que sí sabe, uno que sostiene tu vida en sus manos, uno que vela por ti mientras duermes, uno que nunca duerme ni se cansa, y Él te está esperando. Espera ese susurro tuyo, esa entrega, esa confianza antes que caigas en el sueño. No puedes darte el lujo de acostarte sin orar. No puedes permitirte dejar pasar otra noche sin cubrir tu alma, tu hogar, tu futuro con la presencia del Altísimo. Porque el sueño no es simplemente un descanso, es un acto de entrega. Y cuando entregas tu noche al Señor, cuando colocas tu vida en sus manos antes que la oscuridad te envuelva, experimentarás una paz que el miedo no puede tocar, un descanso que ninguna tormenta puede agitar, una seguridad que ni las tinieblas más densas pueden arrebatar. Así que esta noche y todas las noches que sigan, decide esto en tu corazón. Ora, no como rutina, no como obligación, sino como un clamor, como un refugio, como ese hilo invisible que conecta tu vida con el corazón de aquel que te ama sin medida. Y cuando despiertes, despertarás distinto, consciente de que el mismo Dios que te guardó en la noche es el que te sostiene en el día. No te vayas a dormir sin elevar esta oración. Podría transformar tu noche, podría sanar tu corazón, podría marcar tu eternidad. Si este mensaje habló a tu corazón, si sentiste la presencia del Señor mientras escuchabas estas palabras, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recordar que no estás solo. Déjanos un comentario contándonos por qué esta oración es importante para ti. O simplemente escribe amén como un acto de fe. Suscríbete al canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu alma, que te acompañen en las noches de silencio y te recuerden que Dios nunca te abandona. Y no olvides activar la campanita, porque cada oración, cada mensaje puede ser justo lo que tu corazón necesita escuchar. Que el Señor te guarde esta noche y cada noche.